Sí, también es parte de los temas médicos que tienen que ver. Entonces, las alergias, los mecanismos inmunológicos, un poquito de la química y las bases moleculares del tratamiento. Esto forma parte de las reacciones de hipersensibilidad tipo 1. Habíamos visto la 2, la 3 y la 4. Esta es la 1 y es mediada por anticuerpos y específicamente por inmunoglobulina E. Además de la inmunoglobulina E, aquí funcionan células especiales del sistema inmune inespecífico. Esas células especiales del sistema inmune inespecífico son los mastocitos, los basófilos y los eosinofilos. Son las tres células que funcionan en este sistema de reacción inmunológica mediada por inmunoglobulina E, en el caso patológico, las alergias. La respuesta mediada por este sistema es extremadamente rápida. En cuestión de minutos se desencadena todo el proceso inflamatorio y eso va a activar la vasculatura se contrae, pero la vasculatura se dilata. En esta dilatación de sí. Y además de eso aumenta la permeabilidad y hay salida de líquido del espacio intravascular al espacio intersticial. En las mucosas, las glándulas mucosas se activan y secretan y aumentan su secreción y el músculo liso se contrae. Profe, como ahí ahora aumenta el espacio que hay entre las células, entonces hay hinchazón porque se libera el líquido. Hay edema. Sí. Bueno, los desencadenantes de esta reacción, que ya no es normal, son las sustancias llamadas alergenos. Son sustancias comunes del ambiente, como el polen de algunos árboles y plantas, los ácaros, que son habitantes normales de nuestra piel, son artrópodos, y algunos alimentos y algunas drogas. Estas sustancias tienen algunas características especiales que hacen que se comporten como alergenos. No todas las sustancias se comportan como alergenos. Profe, una pregunta: ¿los alergenos siempre vendrían siendo ¿cómo se llama? El que activa la respuesta inmune. Se me fue la palabra. No, el otro. Ese es antígeno. ¿Necesariamente son un antígeno? Los alergenos son antígenos, van a funcionar como antígenos. Pero no todos los antígenos son alergenos. Pero el asunto es que no toda sustancia puede llegar a ser alergeno. Ahorita vemos algunas características que es necesario para que una sustancia se comporte como un alergeno. Los anticuerpos entonces son la inmunoglobulina E. Y esa inmunoglobulina E entonces va a reconocer específicamente los epítopes de los alergenos y Hoy me tocó como a ti. Me copié mi celular. Epítopes, inmunoglobulinas. Bueno, es que me salté de diapositiva. Bajo madre. Las personas entonces que tienen reacciones alérgicas, en general se dice que tienen una condición que se llama atopia. ¿Por qué se le llama así a esa condición particular de estas personas? Porque ellas tienen problemas en la producción de inmunoglobulina E, tienen además características genéticas que hacen que se presente mayor susceptibilidad, y la prueba es que las reacciones alérgicas son más comunes entre miembros de una familia en la cual hay tendencia a sufrir esas reacciones. También se sabe que la madre, el hijo de una madre alérgica tiene 50% de probabilidad
25% de probabilidad de desarrollar alergias, y si la madre y el padre son alérgicos, los descendientes tienen casi 50% de probabilidad de desarrollar enfermedades alérgicas. Entonces es una predisposición genética. Y la respuesta inmunológica se desarrolla en dos fases, una fase que se llama inmediata y la otra fase que se llama tardía. Vamos a verlas en el curso de la charla. Esta fase, ¿cómo se llama? ¿Cómo? ¿Son fase temprana y tardía? Temprana y tardía. Ok. Los alergenos usualmente tienen que tener epítopes repetitivos, entonces tienen que ser multivalentes. La inmunoglobulina E circula en cantidades muy pequeñas en la sangre, pero en las personas con la condición atópica usualmente se encuentran concentraciones más altas de inmunoglobulina E que en las personas normales. Así la persona no sea alérgica, si tiene esa condición atópica, tendencia a desarrollar alergias, tiene concentraciones más altas de inmunoglobulina E. Muchas sustancias pueden desencadenar esta respuesta tipo 1 y la inmunoglobulina E normalmente solo se produce en respuesta a parásitos tisolares, especialmente parásitos de tipo helminto. Las proteínas que funcionan como alergenos y que pueden inducir altas concentraciones de inmunoglobulina E específica contra esas sustancias que no las producimos las personas que no somos alérgicas, reaccionan contra estas proteínas, y estas proteínas, además de ser multivalentes, tienen residuos de glucosa, son glicosilados, y esos residuos de glucosa pueden ser los epítopes, porque la proteína no puede ser con epítopes repetitivos, porque los aminoácidos son variables, ¿sí? Pero la proteína glicosilada puede tener, por ejemplo, N-acetilgalactosamina, como vimos en los grupos sanguíneos, y esos pueden ser los epítopes. O sea, profe, de la proteína lo que realmente reacciona es la parte de la glucosa. Puede la ser parte la parte glicosilada. Ok. Bueno. Porque es muy repetida, ¿no? La mayoría de los antígenos, entonces ya les mencioné, tienen muchos epítopes por molécula, y otra característica de los alergenos, que la mayoría de esos alergenos son proteasas. Profe, me están diciendo que no hay audio en el Zoom. No hay audio en el Zoom. Eso Ay, no- sí, creo que está esa. Sí, ¿lo pongo allá o ya? ¿Cómo? Ya. Sí, ya lo. La mayoría de esos No, profe, no lo El- puso. El audio. Espere, ya lo pongo. ¿Es en ese o en el otro? ¿Conectar qué? O en el de la tablet del profe. Sí, por eso no No, porque es que menos echamos 30 veces. Ay, sí, mentiras. Entonces es mejor en la tablet del profe. Entonces yo pongo el mío. Sí, póngalo usted el suyo y usted. Bueno, entonces la mayoría son glicosilados. ¿Está aquí? Tape. Espere. Bájale Bajémosle el volumen a eso. Vale, volumen al computador. Exacto. Esa es, pero Creo que si quieres silenciar tuyo para poder activar el día ya. No, porque No, porque se escucha. Es mejor así. Apaga ese. Ese. ¿Se podrá apagar? Sí, ¿Lo movemos? A ver, profe, habla.
cielo. Algo que apague el audio. Y ahora. ¿Y eso qué? ¿Y si lo desconectamos? No, pero. Sí, Sí, sería que nos desconectaran. Pero será que no se apaga Espera la... que se alcance. De pronto. Téngame la silla. Pequeños inconvenientes, profe. Técnicos. Yo creo que sí. Me toca acá, pero. No, tu peso es demasiado. O en la mesa. No sé. ¿Verdad que hacemos para que este se calle? Yo tengo la silla. No, pues. ¿Tú eres- no, ¿pero qué lo mismo? Porque entonces. ¿Ponemos la mesa? Sí, se conecta. ¿Qué toca hacer? ¿Desconectar eso? Desconectar a ver si... Pero es para él. ¡Vamos, Brian! ¿Tú puedes? Sí. Ahora sí, hable, profe. Hable. Sí, ahora sí, No, profe. pero que miren la tablet. Por eso estoy escuchando que yo estoy en el... No, pero tiene que haber cerca de tal, a ver si se escucha. No, ¿tú lo escuchaste acá? Sí, sí lo escuché. Sí, perfectamente, porque... Pues, repito que los alergenos son sustancias que tienen actividad enzimática desbloqueada, tienen múltiples epítopes especialmente dados por residuos de fosilización repetitivos y además de eso pueden tener actividad de PAM, algunos de ellos. ¿Y vamos a ver? Entran a los tejidos a concentraciones bajas y eso también puede ser causante del tipo de reacción que causa. Bueno, la señalización se da a través del receptor de la inmunoglobulina E y esta señalización se hace sobre los basófilos y los eosinófilos. Los basófilos y los eosinófilos tienen receptores para la inmunoglobulina E y la inmunoglobulina E se posa sobre los basófilos y los eosinófilos y se inicia la activación de esta célula. Los mastrocitos expresan unos receptores para la inmunoglobulina E que se llaman receptores para la fracción constante de la inmunoglobulina E, y son de dos tipos, R1 y R2. Profe. Hay también receptores para la cadena gamma de la inmunoglobulina G. Entonces, cadena gamma, la secreción constante de la IgG. Entonces, la inmunoglobulina E, a través de sus receptores, activa los mastrocitos, mientras que la inmunoglobulina G, específicamente la inmunoglobulina G4, cuando se une a los mastocitos, los inactiva. Y ese es un mecanismo de regulación y las personas normales tenemos un balance entre IgE e IgG4 contra las sustancias que tenemos en nuestros linfocitos B, que pueden ser alergenos. Y cuando tenemos ese balance, la IgG impide la declaración de los mastocitos cuando hay contacto con esa sustancia. Si la persona tiene el fondo, o sea, la predisposición atópica, tiende a producir menos IgG4 y más IgE. Entonces activa con la IgE los mastocitos con sustancias alergénicas. Esa diferencia de señalización es lo que explica por qué las vacunas en las personas alérgicas funcionan. Cuando se empieza a inocular pequeñas dosis y se va subiendo paulatinamente la inoculación de los alérgenos, llega un momento en que se inducen más
de inmunoglobulina G4 y reemplaza a la IgG o compite con la IgG. Es como una tolerancia. Inducir una tolerancia, inducida por IgG4. Y ese IG4 puede estar en el Es que no, contra la se les llama no sé qué. No, porque tienes que producir contra el gen específico la persona. Sí. Ah, Esa es la producción de los linfocitos B. Y la mayoría de nosotros tenemos linfocitos B contra esas sustancias, pero que producen IG4. Y entonces no causa alergia. Bueno, Ojalá no llegue, ya me ha pasado lo que me está hablando. Yo quedé así, es que a mí me pasó esto, eso sí, todo eso sí. de la nada, y se Ahorita me lo olvidó, vemos. entonces que como Bueno, entonces, ¿cómo hace la IgG4? Pues activa vías de señalización que van a competir con las vías de señalización mediadas por el receptor para la inmunoglobulina. Y usualmente lo que va a hacer es inducir degradación de los mediadores de la vía de IgE. Enseguida vemos la tabla. Estas reacciones son particulares del tipo de alergeno, del sitio donde se presenta y de la persona. Entonces, la reacción más grave se llama la anafilaxia sistémica. sí, bravísimo. En la anafilaxia, las personas reaccionan contra antígenos que van a circular por sangre, aunque sean en pequeñas cantidades. No necesitan ser grandes cantidades. Se da una reacción sistémica y usualmente se da contra drogas, pues esto sí es común cuando se inyectan algunas sustancias y las personas ya tienen anticuerpos preformados. Contra venenos de insectos también se pueden dar, contra algunos Con las alimentos. abejas. Ustedes han visto las películas que una fresa y la persona come esa fresa de carne, ¿sí? Sí. Eso se puede dar y, por ejemplo, el maní, las nueces son muy alimentos. Pero también se daba hace tiempo cuando se transferían suelos de una persona a otra. Esas se llaman enfermedad del suelo, pero ya no se hace eso porque eso es riesgoso. Y antes de eso se usaban suelos de animales para prevenir enfermedades, para hacer tratamiento de infecciones, ¿sí? Los antisueros de animales. La vía de entrada entonces es intravenosa o indirectamente los antígenos van a llegar al torrente circulatorio si se absorben por la vía oral. Y lo que va a haber ahí es un aumento muy marcado de la permeabilidad vascular, vasodilatación, y después de eso pues cae la presión y entonces se da lo que se llama el shock. Pero enseguida vemos la presión patológica. La otra forma que también es común es la urticaria aguda. Una persona es picada por un mosquito y en vez de hacer una pequeña bronquita se le pone toda la piel roja y la piel además de eso se vuelve dermatosa, pero son grandes áreas de la piel. El pelo de los animales, las picaduras de insectos, las picaduras de abejas más probablemente, y todas las pruebas de antígeno dan una urticaria. Ahora vemos esas pruebas cómo se hacen. El ingreso entonces a través de la piel. La otra es la rinoconjuntivitis estacional. De esto sufre el 25% de la población tiene conjuntivitis y rinitis. Lo más común son derivados del polen o algunos derivados del polen y del pasto, o sea, algunos tipos de hierbas y derivados polen derivados de algunos tipos de árboles. Pero también puede dar esta reacción los ácaros. Ahora, esos ácaros ¿dónde los encontramos? En todos lados. En el polvo. Profe, en El todos polvo, lados. sí. ¿Cómo?
Ellos están en todos lados. Sí, todo lado. Para esos alcalos no hay nada que hacer, pero lo que se puede hacer es pues, barrer permanentemente, aspirar, cambiar las cobijas, cambiar las sábanas Asolearlas. y sobre todo las almohadas. Sí. Las Yo almohadas también lo calculan pongo. muchísimo. Y la cobija. Muchísimo Profe, hay calor. gente que está, creo que en la sala de espera. ¿Cómo? Creo que hay Revisa- gente en la sala de espera. Ya. El asma es otra variable de reacciones alérgicas. No todas las personas que tienen asma tienen un asma causada por mecanismos alérgicos. Hay una variable del asma que se llama asma no alérgica, enseguida vamos a descifrarla. Y por ejemplo, un desencadenante muy común del asma alérgica es los derivados de la piel con cuero cabelludo y especialmente la caspa de los animales como los perros y los gatos. Los gatos son más alergénicos que los perros. La caspa no es La el pelo. caspa. ¿No es el pelo? ¿Cómo? ¿No es el pelo? El pelo también, pero es la caspa. Es la caspa. O sea, derivados del cuero cabelludo. Bueno, y el polen también y los ácaros. Entonces, estos alérgenos son bastante comunes. Pueden dar distintas manifestaciones dependiendo de dónde y cómo se sensibilizó la persona. Algunas personas pueden tener combinaciones de todas esas manifestaciones alérgicas. Algunos pueden tener una sola. Bueno, la alergia a los alimentos también es muy común. Ahí están pues, los alimentos que son más comunes causantes de alergias. Mariscos. Ay, que yo no sé, Ay, tanto lo amo. El Como maní, mariscos. algunos frutos secos también, los mariscos son muy comunes, algunos tipos de pescado, muchas personas son alérgicas a la leche, Sí. muchas personas son alérgicas a los huevos, a la soya y al trigo. Entonces, por eso ustedes ven en los alimentos que contienen trazas de leche, que contienen trazas de huevo, que contienen trazas de soya. Eso no es que le vaya a hacer daño a una persona común y corriente, pero una persona alérgica, las trazas Sí. le pueden dar una crisis asmática o le pueden dar una anafilaxis. Profe, en la anafilaxia sistémica también entran las personas que son alérgicas a los medicamentos, algunos medicamentos. Las personas alérgicas a los medicamentos, especialmente antibióticos, cuando sean por vía intravenosa, pues pueden hacer una crisis anafiláctica. Pero incluso por vía oral también. Bueno, entonces las dos fases de la patogénesis. Inicialmente, entonces, el alergeno va a ingresar por vía cutánea, por vía de la mucosa respiratoria, por vía de la mucosa conjuntival o por vía de la mucosa gastrointestinal. Esas son las vías de sensibilización. Durante ese proceso, las células epiteliales aportan algunas citoquinas, las células dendríticas, en esas condiciones especiales van a hacer fagocitosis y van a producir unas interleuquinas como la interleuquina 25, la 33, y esas interleuquinas pueden propiciar que los linfocitos T, que van a reconocer estas sustancias antigénicas, ahora alergénicas, vayan a hacer su polarización ¿Qué es hacia polarización? el perfil ¿Qué de es la H2. polarización? De H2. Profe, O sea, van a ser productores de interleuquina 4, interleuquina 13 y también algunos de ellos se van a comportar como linfocitos ayudadores moleculares. para inducir la producción de anticuerpos, ¿Cuánto para es inducir la TH2? activación de linfocitos B en el ganglio linfático. En los centros Sí, germinales, tiene TH2. ahí cerquita de los centros germinales van los linfocitos de ayudadores, se ponen en la vecindad y luego empiezan a producir las interleuquinas propias para inducir la activación de linfocitos T. Estas células de H2 pues van a ir a los tejidos. Y ya sabemos que la marca de ellas es la interleuquina 4. La interleuquina 4 es el factor que induce el recambio
de la IgM de superficie en el linfocito B para la IgE. Es poquito, pero puede hacer mucha IgE y poquita IG4, o puede haber más IG4 y poquita IgE. Si hay más IgE que IG4 y esa IgE es contra una alérgeno, pues vamos a tener algo. Recuerden que también podemos producir las personas normales IgE contra esos alérgenos, pero tenemos más IG4. Entonces, cuando tenemos más IG4 no pasa nada, porque la IG4 compite con los receptores del fragmento EPC Por el receptor. Sí. Pero una pregunta, usted dice que el linfocito TH2, él produce, o sea, hace el cambio de IgM a IgE. El TH2 induce el cambio al Induce el producir cambio. interleuquina 4. A él es induce. Interleuquina 4 induce el recambio en el linfocito B para que en vez de producir IgM, que es la Produzca primera IgE. anticuerpo que se produzca IgE. IgE. Pero Cambio de el clase. linfocito B, dependiendo de la interleuquina que lo active, puede producir IgE 1, 2, 3 o 4, A o E. Pero en este caso se polariza hacia el tipo productor, se hace el recambio hacia IgE. Bueno, luego entonces, ¿qué va a pasar? Ya vimos entonces célula dendrítica, cambio linfático, y en el epitelio se van a producir por las células epiteliales estas interleuquinas. Cuando estas interleuquinas se producen en el epitelio, entonces la célula dendrítica tiende a polarizarse o a preactivarse para activar estos linfocitos y hacerlo del tipo TH2. ¿Y cómo lo va a hacer TH2? Ella produce interleuquina 4, interleuquina 13, y esa interleuquina 4 también puede ser producida en los tejidos por los mastocitos o los gasómeros. Interleuquina 4. Ay, espera. Bueno, ya sabemos que los linfocitos TH2 y los moleculares producen interleuquina 4, interleuquina 5 e interleuquina 13. La interleuquina 13 y la 4 tienen algunas funciones compartidas. Ahora, esos linfocitos B pues van a producir la inmunoglobulina E. Ellos no van a los sitios, pero en el caso de las glucosas, los linfocitos B sí viajan a las glucosas y se quedan allá produciendo anticuerpos. Y el linfocito B puede haber sido activado en un ganglio linfático regional de la mucosa oral. Y de ahí ese linfocito B va a salir y va a ir a colonizar todas las mucosas, gastrointestinal, respiratoria, genitourinaria e inclusive la piel. Eso solamente se da con los linfocitos de las mucosas que van y colonizan todas las mucosas. Por eso a veces algunas personas se sensibilizan a través de la vía oral o de la vía cutánea o de la vía respiratoria o de la vía gastrointestinal y luego presentan reacciones en las otras áreas. Lo más común es que la sensibilización por la vía oral, la sensibilización por polarización de linfocitos B en todas las otras mucosas. Entonces una persona que se hace alérgico a un alimento, como reacción a ese alérgeno puede desencadenar una rinitis o una crisis asmática cuando consume el alimento, porque los linfocitos B van a ir a colonizar todas las mucosas. Bueno, aquí entonces la inmunoglobulina E, que viaja por sangre a los tejidos, pues se va a depositar sobre los receptores para el fragmento IgC de la inmunoglobulina E. Usualmente estos mastocitos van a estar cubiertos
con alergenos, con anticuerpos que no son contra los alergenos, sino contra los parásitos. Contra los parásitos helmintos. ¿Y por qué, por ejemplo, van a estar estos mastocitos en la piel? Porque muchos helmintos se ingresan por la piel. Entonces estos mastocitos tienen hemoglobina E contra estos parásitos y se ingresa el parásito de la orina. Pero si esto no es contra los parásitos, sino contra los alergenos que estamos en contacto por la piel, por las mucosas, y vamos a tener la degranulación de los mastocitos. ¿Qué va a pasar con eso? Los mastocitos van a liberar unos granos que tienen proteínas preformadas y esas proteínas son aminas. Y la proteína preformada, la amina más importante, es la histamina, que va a causar una reacción inflamatoria intensa. Y además de eso, rápidamente, en cuestión de minutos, se van a derivar a partir de los lípidos de la membrana los leucotrienes y las proteínas. Ellos también producen interleuquinas y citoquinas, y estas citoquinas van a causar una inflamación. Esto se da en minutos, pero las citoquinas que producen los mastocitos van a hacer que ingresen células del sistema inmune a estos sitios. ¿Cuáles son las células que van a ingresar? Van a ser los basófilos y las eosinofilos. Pues tenemos mastocitos residentes en los tejidos siempre, permanentes. Esos mastocitos están con IgE, usualmente IgE contra parásitos, pero si está dirigida contra los alergenos, pues vamos a hacer la misma reacción. Entonces, cuando ya se ha dado la inflamación inicial, las citoquinas van a reclutar eosinófilos y basófilos, y se da la segunda reacción, que es la fase tardía. La fase inicial es cuestión de minutos, mediada por IgE y mastocitos, y la fase tardía está mediada por las otras células. Los mastocitos no siempre se activan por inmunocompletividad. Es más, se activan muy poquito. Ellos se activan por complemento, se activan por luz ultravioleta, y entonces cuando hacen eso, hacen la misma función. Bueno, ahora, los linfocitos TCD4 también van a viajar a los tejidos, y al viajar a los tejidos van reconociendo vasos sanguíneos donde haya moléculas de adherencia, y donde los mastocitos actuaron por primera vez, ahí hay moléculas de adherencia porque causan inflamación, y entonces ellos van a ingresar allá y van a producir interleuquinas. Son linfocitos TH2, las interleuquinas clásicas de ellos son las 4, las 5 y las 10. O sea, ¿reconocen el alergeno? Sí, pero entonces en el ganglio linfático es la célula dendrítica las que representa el alergeno. Y en el tejido, cuando llegan los linfocitos TCD4, son macrófagos. Y entonces ellos van a causar una inflamación crónica y van a causar las reacciones crónicas de la alergia. En realidad hay tres etapas: la etapa aguda, temprana, la etapa aguda tardía, la etapa aguda temprana, minutos o segundos, la etapa tardía después de 3 a 4 horas, y la fase crónica permanentemente mediada por linfocitos TCD4. Linfocito, ya volví. Entonces fase temprana de 4 a 8 horas. De 2 a 24 horas la fase Temprana. No, la temprana. Profe, ¿cuánto es la fase temprana? ¿De La cuánto? fase temprana es solamente mastocitos. Ajá. ¿Cuánto tiempo es que es, profe? Eso, segundos a minutos. Ok, Ah, segundos. y la fase tardía, de 2 a después de 24 unas horas.
Y esa fase tardía está regulada por basófilos y eosinófilos. Y tanto los mastocitos como los basófilos se activan con inmunoglobulina E. Y los mastocitos se pueden activar por otros Por complemento. estímulos, como por ejemplo los componentes del complemento. Aquí. Los eosinófilos demoran para activarse porque ellos requieren la ayuda de los linfocitos TCD4. Ah, sí. Los linfocitos TCD4 se demoran para llegar allá. Se pueden demorar algunos días. ¿El número quién es? ¿Aló? Dime. Bueno, esta es la parte molecular, cómo se va a hacer la activación. Entonces, Sí, el clase. alergeno se va a pegar a la inmunoglobulina E, porque la inmunoglobulina E Bueno, es sí, ahorita, específica amor, para el métete en la casa más bien, chao. Ahora, la inmunoglobulina E se va a pegar a la membrana del mastocito o del basófilo. Y eso lo va a hacer por los receptores para el fragmento EPC de la inmunoglobulina E. ¿Son Receptor homodímeros? Receptor tipo 1 Parece que del sí. fragmento Porque EPC yo que de lo la mismo. inmunoglobulina E. Bueno, estos receptores, recuerden que ellos casi no tienen cola citoplasmática, sin embargo están unidos a moléculas coaguladoras por Las receptores gamas. y van a reclutar como la activación de los Proteínas linfocitos adaptadoras. estas proteínas que son tirosinquinasas y que van a fosforilar residuos en estas colas citoplasmáticas. Las proteínas son la proteína LIN y la proteína FIN. Basófilos y Aquí hay monocitos. muchísimos mediadores de la señal, de la vía de señalización, pero un mediador importante es la proteína SIC, que es otra quinasa. La proteína SIC va a activar la fosfolipasa gamma. Esto simplemente es informativo porque inmediatamente uno lo ve, inmediatamente se le olvida. La fosfolipasa gamma va a generar del fosfatidilinoxidil difosfato, va a generar fosfatidilinoxidil trifosfato y diacilglicerol. Ahora, ¿Esa no es la vía del calcio? esta vía, el diacilglicerol y el diacilglicerol va a hacer aumento de... Y eso es lo que produce. Esto va a dar aumento de las concentraciones de calcio y activación de la proteinquinasa C. Sí, eso es lo mismo. Entonces, si activa fosfolipasa gamma induce inositol-trifosfato y diacilglicerol, y esto va a producir aumento de las concentraciones de calcio y activación de la proteinquinasa C. La proteinquinasa C va a ayudar en la degranulación de los mastocitos. Va a inducir la producción de citoquinas por parte de los mastocitos y otra vía de las MAP-quinasas va a inducir y activar en la producción de leucotrienos y prostaglandinas, pero para eso se requiere otra fosfolipasa. La fosfolipasa D es inositol, trifosfato y diacilglicerol. Incremento de las concentraciones de calcio, activación de la degranulación. Pero una pregunta, ¿esas 3 vías se están dando al tiempo o él Todas tiene...? al tiempo, simultáneamente. Ok. La Pero otra no, fosfolipasa es la fosfolipasa A. Ajá. La fosfolipasa A actúa sobre los lípidos de membrana y genera el ácido araquidónico. Espere. Y del ácido araquidónico se derivan prostaglandinas y leucotrienos.
Ahora revisamos de nuevo. Deriva en Entonces tenemos degranulación, producción de citoquinas, leucotrienos y prostaglandinas. Esas son las tres. o sea, uy, que pone un montón de cosas. Adicionalmente, estos mastrocitos y los basófilos tienen unos gránulos preformados, Primario. en los cuales están proteínas preformadas y se llaman las aminas vasoactivas, la más importante, la histamina, que se libera y inmediatamente hace su efecto. ¿También son gránulos? Entonces, ¿qué hace la histamina? Dilatación vascular, porque contracción relaja del el músculo. músculo liso, e induce contracción del músculo liso. ¿Qué pasa con la histamina en los pulmones? Pues vamos a tener edema y congestión por la vasodilatación y broncoconstricción. Todo lo malo. También hay proteasas, y eso va a producir daño de los tejidos. Las prostaglandinas van a producir vasodilatación, los leucotrienos, contracción del músculo liso también, y citoquinas inflamatorias que van a reclutar leucocitos. En este caso, lo que se reclutan no son monocitos, sino que se van a reclutar eosinófilos y algunos neutrófilos, pero lo más importante es eosinófilos. Bueno, aquí está una lista de las citoquinas que se producen en ese caso. Son muchas. Siempre va a haber factor de necrosis tumoral en todas las inflamaciones. Interleuquina 4 puede ser producida por los mastocitos y por los linfocitos TH2. Interleuquina 5 por los linfocitos TH2. Interleuquina 6 es proinflamatoria, trabaja en conjunto con el factor de necrosis tumoral. Interleuquina 13 funciona muy parecido a como funciona la interleuquina 4. Ahora no. Pues sí, no me ha gustado. Yo tengo ahorita laboratorio. ¿Altos? Las ahorita Como nos demoramos, casi no alcanzamos a avanzar. Entonces, Damos nos otra hora. tenemos que ir porque aquí hay clases seguras. Ok. Bueno, vamos a dejar ahí. Bueno, Pero ustedes qué dicen, ¿termino yo y les dejo eso grabado o terminamos en la otra clase? Pues depende, la otra clase es el martes. Es el martes. podemos seguir el tema, de pronto apurarnos un poquito para tratar de acabar lo que sea que pase ¿ustedes qué opinan? la otra semana. Pues no sé. Sí, podemos intentar hacerlo rápido para... Sí, mejor la próxima, rápido, profe, porque eso. Sí, porque eso Mejor que lograr. ¿No? vamos, porque acá tienen clases muchachos. Gracias, profe.